verdadero privilegio volver a saludarles y compartir con ustedes el consejo de la palabra de Dios. Hoy abordaremos el tema Pasos de Fe y Obediencia, y la escritura que nos servirá de base es el libro de Josué, capítulo 3, versículos 1 al 17, los cuales iremos leyendo en el desarrollo del tema. El tema central del libro de Josué es la conquista de la tierra prometida. Dios le había dicho a Josué: yo he entregado todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Josué 1:3. Esto significaba para Josué tener que caminar sobre aquella tierra para entrar en posesión de ella. Cada paso en avanzada le permitiría poseer mayor territorio. 40 años atrás, toda la generación que salió de Egipto había cruzado en seco el Mar Rojo. La Biblia registra que cuando el pueblo de Israel estaba acorralado entre el Mar Rojo y el ejército de Faraón, Dios ordenó a Moisés que extendiera su vara sobre el mar y éste se partió en dos. Y todo el pueblo caminó por en medio del mar en seco. Y cuando todos ya habían pasado, entonces el mar se cerró de nuevo y todo el ejército de Faraón, incluyendo sus caballos, se ahogaron. Éxodo 14, 13 al 16. Pero estos que están frente al Jordán eran una nueva generación. Habían nacido en el desierto en los 40 años de peregrinaje. Ni en sus mentes ni en su corazón tenían registrado aquel portento. Solo Caleb y Josué quedaban de la generación antigua. Esta nueva generación tenía que aprender a caminar en fe y en obediencia para poder conquistar la tierra que Dios había prometido a sus padres. Solamente si le creían a Dios podrían lograrlo. Pero cuando se intenta caminar en fe, se presentan muchos obstáculos en el camino. El enemigo de nuestras almas no permitirá que fácilmente seamos conquistadores. Únicamente lo serán aquellos que dependan de Dios y lo sigan. Aquí vale la pena recordar que el nombre original de Josué era Oseas, que significaba salvación, pero Moisés le puso por nombre Josué, que significa Jehová es tu salvación. Números 13, 16. Para poder cruzar el Jordán era necesario dar pasos de fe y de obediencia, uno a la vez. Analicemos entonces este concepto a la luz del capítulo 3 de este mismo libro. Número 1. Hablaremos de lo que significa cruzar el Jordán. Josué 3:1 dice: Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitim y vinieron hasta el Jordán y reposaron ahí antes de pasarlo. Pasar el Jordán para los israelitas sencillamente significaba dejar el desierto. Significaba pasar a otro nivel de vida o, como decimos a veces, cambiar de estatus. Por 40 años habían estado dando vueltas en el desierto. Seguramente que se habían acostumbrado a ese estilo de vida. Aún podríamos decir que hasta se habían acomodado, pero ahora tenían que dejar el desierto y avanzar, cruzando el Jordán para entrar a la tierra que se les había prometido. Cruzar el Jordán también significaba dejar de pensar como en el pasado y tener pensamientos renovados. Dejar lo que eran y aprender un nuevo estilo de vida. Significaba también no conformarse con lo que tenían si podían tener algo mejor. Ellos solo tenían el desierto, un lugar árido, lleno de serpientes y escorpiones, pero podían tener una tierra rica en producción.
Dios dijo a Moisés y a sus antepasados que fluía leche y miel. Una explicación espiritual para nosotros es que no importa cuánto dure el desierto, un día tendremos que salir de él, aunque eso implique tener que cruzar el Jordán. Cruzar el Jordán para nosotros significa estar dispuestos a renunciar a pensamientos negativos, pesimistas y aún ociosos, y tener la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16. Cualquier precio que paguemos por ese cruce no se compara con las riquezas gloriosas que nos esperan del otro lado. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Número 2. Dios les mostraría el camino. Josué 3:3-4. Y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. Por 3 días el pueblo de Israel tuvo frente a sus ojos el río Jordán, un río que no es caudaloso, pero el Jordán en temporada de lluvia suele desbordarse. Los israelitas debieron preguntarse muchas veces: ¿cómo cruzaremos el Jordán? Tenían que aprender a confiar en Dios, tenían que aprender a dar pasos de fe y de obediencia. Otra razón por la que es importante recalcar que eran una nueva generación es porque no se parecían nada a la generación primera. Por eso Dios les estaba entregando la tierra. Eran una generación diferente. No protestaban, no murmuraban, no pedían un nuevo líder que los retornara a Egipto. Habían aprendido a caminar en la ley de Dios sin apartarse ni a derecha ni a izquierda, tal como Dios lo había dicho a Josué. Y eso hicieron. Seguir la voluntad de Dios es clave para ver milagros, señales y portentos. Es lo mismo que nosotros tenemos que hacer también: confiar en Dios y obedecer su palabra. Verdaderamente Dios iba delante de ellos, porque así habían hecho. El arca del pacto simboliza la presencia de Dios en medio del pueblo. Se había elaborado desde que Moisés levantara el tabernáculo en medio del desierto. Era un cofre de madera que contenía una muestra del maná que Dios les había dado por comida en el desierto, la vara de Aarón que había florecido delante del faraón y las 2 tablas de la ley que Dios había dado a Moisés por segunda vez. Que el arca fuera conservada en medio del pueblo significaba que Dios estaba en medio de ellos. El arca debería ser cargada por sacerdotes de la tribu de Leví. Eran descendientes directos de Moisés y de Aarón. Versículo 14. Y aconteció que partieron el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, y los sacerdotes delante del pueblo llevaban el arca del pacto. Dios siempre debe ir delante de nosotros. Nunca debemos relegarlo a un segundo plano
en nuestras vidas. En la versión latinoamericana, Deuteronomio 31:8 dice: el Señor irá delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te acobardes. Debería haber una distancia entre el arca y el pueblo de unos 2000 codos. Esto equivale a 914.4 metros, casi 1 kilómetro de distancia. Número 3. Dios anima a Josué. Josué 3, 7 y 8. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a hacerte grande delante de los hijos de Israel, para que entiendan que como fui con Moisés, así seré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hubieres entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. La palabra dice que los sacerdotes que cargaban el arca apenas se habían mojado los pies y el agua de arriba se detuvo. Versículo 15. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, así como los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele reverter sobre todos sus bordes todo el tiempo de la siega. Número 4. Josué anima al pueblo. Josué 3, 9 al 13. Y Josué dijo a los hijos de Israel: llegaos acá y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará de delante de vosotros al cananeo y al eteo, y al heveo y al fereceo, y al gergeseo y al amorreo, y al jebuseo. Dios mismo echaría delante de ellos a todos los que en ese momento estaban en posesión de la tierra prometida: cananeos, eteos, heveos, fereceos, gergeseos, amorreos y jebuseos. Y me gusta agregar todo lo que termina en eos. Significa que Dios no dejaría a nadie en esa tierra y que les estaba entregando completamente a ellos, que ahora era todo de su propiedad. En el versículo 11 dice: he aquí el arca del pacto del Señor, creador de toda la tierra, pasa el Jordán delante de vosotros. 12 dice: tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, de cada tribu uno. Y el 13 dice: y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevaban el arca de Jehová, Señor creador de toda la tierra, fueren asentados sobre las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se repartirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. En esto conoceréis que Dios está en medio de vosotros. Usualmente nosotros queremos que el río se detenga, pero no queremos mojarnos los pies. Mojarse los pies es equivalente a confiar en Dios, que fue lo que los israelitas hicieron y que sería lo que tendríamos que hacer nosotros para demostrar confianza y obediencia. Yo aprendí hace muchos años que fe es fe solamente si es lo único que te sostiene. Número 5. Las aguas del Jordán se detienen. Al finalizar este capítulo, en los últimos 2 versículos, dice que las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adám, que está al lado de Zeretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas. Y el pueblo pasó en dirección de Jericó, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová
estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. El arca del pacto, que representaba la presencia de Dios, tipificaba a Jesús. Él es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Mateo 1:23. Nuestra confianza debe basarse en el hecho de que Dios nos ha prometido a nosotros también su presencia, de tal manera que cuando estemos en medio del desierto o tengamos que cruzar el Jordán, recordemos que su presencia irá con nosotros. A manera de conclusión, debemos decir que nosotros como cristianos también podemos caminar en fe y ser conquistadores de todas las bendiciones que Dios nos haya prometido, conquistadores de todas y cada una de las promesas que Dios nos haya hecho. Para ser un conquistador es necesario pasar primero por el desierto y luego cruzar el Jordán o el río de dificultades que se nos venga. Cada vez que nos sintamos desanimados, perdidos o deprimidos, permitamos que Dios llene nuestro corazón con su palabra. Nosotros tenemos todo lo que necesitamos para dar cuantos pasos sean necesarios en avance hacia la tierra que nos ha sido prometida en un tiempo venidero. Tenemos la mente de Cristo según 1 Corintios 2:16. Tenemos la presencia de Dios según 1 Corintios 3:16. Y tenemos el poder del Espíritu Santo según Hechos 1:8. Lo que nos debiera hacer entender que cuando Dios nos pide dar pasos de fe y obediencia, también nos capacita para poder hacerlo. No necesitamos más para poder dar todos los pasos que sean necesarios, que muestren nuestra fe y nuestra obediencia a Dios. Entonces, y solo entonces, seremos conquistadores de la tierra que a nosotros también nos está prometida. Que el Señor les bendiga.